Yo le llamé a este mensaje cambio de escenario, porque continuamente los escenarios de la vida se nos van moviendo, como en las obras de teatro, donde cambia la escenografía, donde de pronto cambian los actores. Bueno, acá no cambian tanto los actores, sino el escenario. Y el cambio de escenario en la vida es continuamente, no solo cuando tenemos 20 años, 30, 40, continuamente la vida está en movimiento y uno tiene que estar preparado para esos cambios, para redefinir las prioridades, para decir, bueno, esta es una temporada para vivir de esta forma, después viene otra temporada diferente. Si uno no se adapta al cambio de escenario, cae en el ridículo. ¿Han visto ustedes a esos abuelitos que están con 3 pelos así, con un auto descapotable? Y hacen, y se le vuelan los 3 pelos de acá, y se escucha la música, y van los viejitos así, que yo estoy seguro que llegan con dolor de oído después a la casa. Pero ven ahí a ver qué pueden levantar en la calle, a ver a quién se encuentran. Lo único que levantan es basura del piso, porque ¿qué van a levantar a esa edad? Pero ahí están. Y uno dice, ¿no es demasiado tarde para ese auto deportivo? Cualquiera tiene derecho a comprarse lo que quiera. Pero a veces uno puede hacer el ridículo si no entiende que hubo un cambio de escenario, un cambio de prioridades, un cambio de gustos. Eso tiene que ocurrir con el común vivir. Aprender de que la vida es una plataforma giratoria, que siempre estamos en movimiento. Y la pregunta es, ¿estamos listos para ese cambio de escenario? Saúl era el hombre de Israel, el hombre del momento, de su época. Saúl tenía el que más seguidores tenía en el Instagram y en el Facebook de la época. Era una bendición para Israel. David lo admiró tanto que aun cuando el pecado socavó el propósito de Saúl, David seguía admirándolo por lo que él había sido. Pero Saúl tiene un problema, una tragedia, que es compartida por millones de personas hoy. No entendió que su escenario había cambiado. No supo decirle adiós a una temporada que se estaba yendo. Y cantaban las mujeres que danzaban, dice 1 Samuel 18:7. Y decían, Saúl tiene 1000 likes y David tiene 10.000 likes. Bueno, no dice eso. Saúl dio a sus 1000 y David a sus 10.000. Nada más que lo puse en contexto de redes sociales. Y se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó ese dicho. Y dijo, a David le asignan 10.000 y a mí nada más que miles de muertes. Pero a este tipo no le hace falta más que darle el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahí empieza la caída de Saúl. Cuando él no entiende que tiene que decirle adiós a una temporada. Insisto con que Salomón divide la vida mínimo en 28 temporadas diferentes. Y si ustedes hacen un análisis exhaustivo, lo haremos juntos en algún momento, van a ver que las 28 temporadas las vivimos todos aquellos que hemos transitado mínimo 3 décadas o 4 décadas por esta tierra. Pasamos por esas 28 temporadas. Tiempo de reír, tiempo de llorar. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, etcétera. 28 temporadas. El no entender que la temporada ha cambiado puede generar ese síndrome de Saúl, donde nos volvemos posesivos con el territorio asignado, egoístas, temerosos ante el cambio. Nos preocupa el cambio, lo nuevo. Y uno tiene que aprender a que las temporadas llegan y no se quedan para siempre, sino que se van. Cada temporada en nuestra vida tiene sus ventajas y desventajas. Si hay aquí adolescentes, dirán, bueno, la adolescencia tiene muchas desventajas, pero yo te puedo enumerar las ventajas que tiene. Si tú dices, nosotros tenemos hijos pequeños, no podemos dormir nunca, porque el que no tiene fiebre uno tiene cólicos el otro, yo te puedo enumerar ventajas que tienes con respecto a los que tienen hijos grandes, que a lo mejor no sufren con los cólicos del muchacho del mamut de 25, pero sufren con otros problemas. Cada temporada tiene su desventaja y sus ventajas. El noviazgo tiene sus ventajas y desventajas, el casamiento tiene sus ventajas y desventajas. Cada edad tiene sus prioridades, sus cosas bonitas y sus cosas no tan bonitas. Y uno por eso tiene que aprender a redefinir las prioridades. Lo que para ti era una prioridad a los 20, ahora no te importa. Lo que para otros es una prioridad, a ti no te interesa o viceversa. Yo aprendí que los cambios de temporadas
me paran en otro momento de la vida, en escenarios diferentes, porque todo está en movimiento. Nuestros gustos están en movimiento. Y así como cambian nuestros gustos, cambia la opinión pública. La opinión pública es inconstante. Y si nuestro gozo, nuestra vida va a estar regulada por la opinión ajena, vamos a ser pobres infelices, dependiendo de la aprobación o la desaprobación ajena. Y Saúl luchaba con la aprobación o la desaprobación de la gente, era un adicto a eso. Él estaba acostumbrado, a las alabanzas, a que la gente le diga cosas, le cantaran canciones. Era el primer, único rey de Israel. Y de pronto la gente empieza a vitorear a otro, a un muchacho que era su yerno, que era el que le había salvado el pellejo, que era el muchacho que enfrentó al gigante, de modo que Israel no se avergonzó, y mucho menos el Dios de los escuadrones de Israel. Pero él se pone celoso y nunca más pudo ver con buenos ojos a David a partir de una canción. A veces nuestro yo, nuestro egoísmo se empieza a comprometer cuando pasamos por la puerta de una temporada a la otra, de un escenario al otro. Y uno necesita ser mayordomo para administrar nuestros días de sol para cuando cambie la temporada y lleguen los días lluviosos. Porque la vida es eso, mis queridos. Es días de sol y días de lluvia. Días de reírse y días de llorar. Hay días de angustia y días de estar exultante. Hay días de celebración y días de llanto. Eso es la vida, esos son los días comunes, enlazados unos con otros que hacen el collar de una buena vida. Entonces, cuando uno no se prepara en los días de sol para los días de lluvia, uno no puede pasar de una temporada a la otra. Nos cambian el escenario y entonces nuestro mundo interior se nos desmorona. La gente, los cristianos por año no nos hemos preparado para lo que viene porque nos han dicho, Cristo viene pronto, no prepares nada. Ya el Señor viene en las nubes, nos vamos con Él. Si crees eso, como lo creo yo, te felicito. Vive de modo tal que Cristo pudiera venir ahora mismo. Pero trabaja y planifica como que no fuera a venir nunca. Esa es la manera que te encuentre trabajando, que te encuentre haciendo tu tarea en la viña. No con la vagancia de decir que venga Él y me rescate, no voy a hacer nada. Porque eso genera un montón de gente que no tiene sueños, que no tiene visión, que tiene castrada su futuro, lo que Dios tenía para con ellos. Entonces, independientemente de que creamos que el Señor viene y lo estemos esperando con premura, uno debe trabajar, esforzarse, decir, bueno, mi temporada va a cambiar, no siempre va a ser así, no todo se va a mantener igual. La vida cambia, los actores de reparto cambian, los que están a tu alrededor cambian. De pronto tenías un matrimonio, se deshace el matrimonio y tu escenario cambia. De pronto tenías una pareja y enviudas de una manera fortuita. Y tu escenario cambia de la noche a la mañana. Cambian los actores, cambian tu entorno, cambia tu mañana, cambia tu anochecer, cambian los cumpleaños, cambian los días del padre, cambian los días de la madre, cambia tu manera de celebrar la Navidad, cambia el escenario. Y yo no te estoy diciendo que te prepares para una tragedia, necesariamente, pero sí para los cambios de escenario. Porque si la identidad nuestra está aferrada a un escenario, cuando se mueva el escenario, se nos desmorona el mundo interior. Hay pastores que ya no pueden predicar y contemplan el suicidio. Después de haber ayudado a tantos a vivir, contemplan no tener sentido de vivir. Y si bien algunos no se atreven a cometer el pecado del suicidio, se empiezan a dejar morir. La depresión empieza a crecer a pasos agigantados y ya no tiene sentido su vida porque no puede predicar como lo hacía antes. ¿Por qué? Porque su identidad está asignada o está relacionada con lo que decía, con lo que hacía, con la tarea de Dios en lugar del Dios de las tareas. Y hay un momento que los escenarios cambian. Moisés, se sentía en el mejor momento cuando apalea a un egipcio. Él tiene 40 años de edad. Él dijo, este es mi sweet spot, este es mi momento. Sin embargo, Dios lo mete 40 años más en el patio trasero del desierto y dice, este es mi momento, dice el Señor, este es tu momento. Cuando él no se sentía, cuando su escenario había cambiado, cuando había desierto, cuando ya no era príncipe, cuando era simplemente un pastor de ovejas con una identidad
destruida, de modo que decía, soy tartamudo, soy torpe de lengua, ¿quién soy yo? Pero ahí es cuando Dios dijo, el proceso hizo que cambiaras de escenario y ahora estás listo. El tema es que nosotros no estamos preparados para comprender que a veces Dios nos va a cambiar de escenario. Pablo le dice a los Corintios en la segunda carta, capítulo 12, versículo 14, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Cosa que se nos olvida a veces, que uno va por la vida pensando que solamente es nuestra vida y no afectamos más a nadie. No, uno tiene que atesorar, dejar herencia para los que vienen detrás. Algunos hemos tenido que comenzar sin nada con qué construir. A mí no me dejaron casi nada. Pero eso no me da la pauta de yo no dejarle nada a los míos. A los hijos espirituales, a los hijos no solo de vínculos, sino a los hijos de sangre. Si cada adulto provee lo suficiente para su día, en lugar de ser un inversionista, un proveedor, es un consumista. Solo consume, un día se muere y los hijos se quedan sin herencia, sin impartición. Por eso, padre, prepara a tu hijo. Líder, prepara a tu discípulo. Ten cuidado de no consumirte todos los recursos y no dejar nada, porque cuando no dejamos nada, pasamos por la vida y nadie supo que hemos estado aquí. Se nos cambió el escenario, nos cambiaron la temporada, nos fuimos y la obra murió con nosotros, que es lo peor que nos puede pasar. Hay un momento que nos tendremos que ir. Y pobre de los padres que le dejen deudas a los hijos. Pobre de los hijos que tengan que cargar con deudas de los padres, que los padres le dejan quiebras, bancarrota, que vengan los acreedores y le dicen, mi más sentido pésame, ahora que su papá murió, ¿quién me va a pagar? Y el hijo tenga que hacerse cargo no solo de una herencia que no tiene, sino de una mala administración. ¿Cuántos de aquí creen que son de bendición? ¿Cuántos dicen, yo soy una persona de bendición? Dígame amén si crees que eres de bendición. Si eres de bendición, dejas bendición. Te bendeciré y serás bendición. No dejas deudas. Si eres una persona de bendición, donde vas bendices. Ni que hablar de tus hijos, de tus discípulos. Una herencia es recibir gratis aquello por lo que alguien pagó un precio que tú no pagaste. Y esa es la tarea que tenemos que dejar a nuestros hijos, a nuestros discípulos, que empiecen desde nuestros lomos, no desde el mismo suelo. ¿De qué me vale decirle a mi hijo, vas a pasar el mismo hambre que yo, quiero que pases el mismo frío que yo, quiero que no tengas para comer para que aprenda? No, yo quiero que ellos mínimo arranquen de acá, pero de lo que yo le doy van a tener que multiplicarlo. Quiero que la tarea se le haga más fácil, que tenga una vuelta menos que dar en la maratón de la vida. Pero eso no significa ni que les voy a hacer la vida fácil, ni que ellos van a tomar gratis lo que recibieron y lo van a esconder. Acuérdense la parábola de los talentos, que el que escondió lo que recibió se quedó ni siquiera sin eso. Esconder, mantener, es perder territorio en todos los órdenes de la vida. Yo sé que hay personas acá que están manteniendo su llamado y creen que es fidelidad. Dios me llamó hace 50 años a hacer esto. Pero hay un momento que Dios va a cambiarte el escenario. No cambia la relación de Dios contigo, pero cambia el llamado. Ya no vas a hacer lo mismo. Ese día va a llegar. Y si no estás preparado para eso, te va a pasar lo de Saúl, que derrochó sus últimos años en tratar de matar a David. No podía entender que el gentío que bramaba por él, ahora gritaba por otro. Y al no entender el cambio de temporada, su mundo interior se desmoronó. Hay gente que se mueve de país y se le desmorona el mundo, porque creía que la felicidad estaba en el país donde vivía. Otro se le va de al lado a la persona con la que creían compartir la vida. Algo pasó y se le desmorona el mundo, porque le asignaron un peso a la persona que no tenían que haberle asignado. La felicidad no puede depender de otro. Como Dios nos vino hablando, si uno no se ama a sí mismo, no puede amar ni al otro, ni puede amar a Dios. Entonces a veces nos cambia el escenario, nos cambia Dios los sitios donde Él quiere hablarnos. La ubicación geográfica para Dios en el antiguo pacto era muy importante. Dios le decía, y Abraham, le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra. Le dijo a Moisés, sube al monte, baja de ahí, vete a Moriah. La geografía, la topografía era muy importante para Dios.
A veces Dios nos cambia de lugares para que tengamos una perspectiva diferente. A veces nos pone en un fondo de un pozo para que veamos la luz y solo estemos obligados a mirar para arriba. Y uno a veces para mirar para arriba tiene que estar una temporada en un pozo, en un hoyo. No nos gustan las temporadas de hoyos. Pero José, sin temporada de hoyos tú no llegas tampoco a Egipto. No nos gustan que nos odien la túnica de colores, pero sin el odio de tu túnica no llegas a tu destino. Hay temporadas. No se puede vivir de eterna primavera. Hay temporadas de primavera, de otoño, de invierno. El tema, ¿estás listo para ese cambio? ¿Estás listo para que cuando cambie tu temporada tú contribuyas al éxito de alguien más? No puedes morirte como jugador. En un momento vas a tener que ser entrenador. Hay mamis que no están preparadas para ser suegras. No están preparadas y por eso se transforman en las típicas suegras. Todas dicen lo mismo. No, yo sí estoy preparada. Y después un día la hija se le casa, dice, esta se casó y ahora se olvidó de mí. Yo ya no importa. Y le agarró el espíritu de suegra porque no está preparado para adoptar un hijo más. A otros les agarra el espíritu de suegro. Cuando la hija dice, papi, este es el hombre, ay, es tan parecido a ti, te dice. Y vos lo ves y decís, si ese es parecido a mí, señor, o le arreglas la vista o me llevas. No. No están preparados para que tus hijos tengan que volar su propio vuelo, como te pasó a ti, que volaste y no preguntaste a nadie. Nos pasa con nuestros hijos y nos aferramos, mantenemos el territorio. Es que mi hijo no se puede casar, todavía no terminó la carrera y no sabe lo que quiere. Yo sé que no sabe lo que quiere. Usted lo ve grandote, me dijo una mamá. Usted lo ve grandote, pero yo sé su corazón que es chiquito. Yo lo veo como mi bebé. Como mi bebé. ¿Qué edad tiene? 31. No, pelo en la pata así tenía el vago. Y ella no estaba preparada a la transición, al cambio de escenario, a ceder, no perder, ceder territorio. Uno tiene que decir, bueno, terminó mi tiempo de jugar en la cancha, en el estadio, ahora voy a las gradas a entrenar. Y desde otro lugar, desde otro cambio de escenario, usa la sabiduría. David se hizo famoso, entra en las grandes ligas bíblicas matando a un gigante. Es el matagigante David, primer mote por el cual se conocerá el salmista. Antes de que sea rey, antes de que sea salmista, antes de que sea un hombre conforme al corazón de Dios, será un niño que mate a un tipo de 4 metros de estatura, un Hulk, que llega al valle de él a desafiar a los escuadrones de Israel. Pero ahora David ya es rey. Ahora David tiene 40 y tantos años y vuelve a salir a la guerra y enfrenta a otro gigante. Y los muchachos que están con David lo dejan porque dice, si hay alguien que sabe matar gigantes y hizo famoso por matar gigantes, es David. Y se enfrenta, dice el segundo libro de Samuel 21:16, con un hijo de los gigantes que casi lo liquida a David. Y entonces uno de los muchachos de David llega en su ayuda y hiere al gigante y lo mata. Y los hombres de David le juraron diciendo, David, nunca más en adelante salgas con nosotros a la batalla, no sea que te maten y apagues la lámpara de Israel, que te mates y no tengamos más guía. Esto lo vemos como algo épico. Ay, cómo querían los muchachos a David. Imagínense esto para la hombría de David, para la testosterona de David. Porque David, dice una versión que ahora no la traje en la Biblia, tenía abuelastros mexicanos. David dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que soy macho, dijo. No salgas, porque si te matan, apaga la lámpara de Israel. David descubrió que su llamado había cambiado. La iglesia, mis queridos, nunca nos preparó para esto, que el llamado un día va a cambiar. Nunca nos dicen, Dios te llamó y te llamó para siempre, y morimos con las botas puestas. Hay un momento que el llamado cambia. Y te diré por qué cambia. Porque David ya no era necesario para matar gigantes. Y no estaba equipado para matar gigantes.
ni era necesario, ni estaba equipado para hacerlo. Dos frases que son principios de la sabiduría. Hay cosas para las cuales en la vida ya no eres necesario. Con todo el dolor del alma, mami, tu nene ya no te necesita, por lo menos del modo que tú crees. Ya no eres necesario en ese modo. Vas a ser necesaria en tu sabiduría. Cuando te vengan a buscar, no des consejo hasta que te lo pidan. Cuando vengan por ti. Pero cambia el escenario porque ya no eres necesario. No estás equipado. Hoy cómo nos cuesta esto. Cuando nos dicen ya no estás equipado. Ya no te entienden como antes. Lo que te gustaba a ti no le gusta ya a la gente. Hay artistas que se aferran a un llamado, a una forma, a un personaje y no cambia. ¿Vieron las películas de Rambo, la última? ¿Quiénes van a ver ese Rambo? Los nostálgicos. Yo vi el primer Rambo. ¿Lo vieron a Schwarzenegger? Hasta la vista, baby, que sale con un bastón. Harrison Ford, de Indiana Jones. Actores que de pronto se aferraron, la gente los tiene en una imagen. Y encima la gente que los va a ver al cine dice, no me gustó, está muy viejo. ¿Pero qué querés? ¿Y le sacaron el respirador para que hiciera la película? Cambio de temporada. El arma de David ya no era la espada, era la sabiduría. Era necesario, pero ahora como rey, no como guerrero. Qué feo cuando alguien que nunca agarró la espada quiere implementar su sabiduría. ¿No es cierto? Y qué feo cuando alguien que debería darnos sabiduría todavía se empeña en empuñar la espada. Ahí es cuando hacemos el ridículo. Yo tengo un grupo de gente muy cercana que les he dicho, cuando empieza a hacer el ridículo, ¿me avisan? Y uno me miró como diciendo, no vamos a saber eso nunca. Tú vives haciendo el ridículo. Define el ridículo para ti y te vamos a ayudar. Y yo dije, tienes razón, cuando haga muy ridículo. Defínelo. Y ya ahí me sentí ofendido. Dije, estoy hablando cuando me orine. Estoy hablando cuando empiece a repetir la misma historia, cuando diga reciban y salgan los dientes. Díganme en unos minutos antes, Dante, ya no mate gigantes. Siéntate a impartir sabiduría. Tú eres la sabiduría de buenas y malas decisiones y las queremos oír. Tu llamado va a cambiar, prepárate porque va a cambiar. Si no, nos vamos a transformar en esas iglesias. Aquí no hay diáconos, pero donde esos diáconos se enquistaban en la puerta. Nosotros, Dios sabe que no miento, oramos, hicimos cadena de oración para que se muriera el diácono. Estaba joven, pero quería, bueno, joven, tenía 60 y pico de años, pero Señor, llévatelo. Escuchamos ambulancia, decíamos, bueno, por ahí Dios nos escuchó y lo mataron en la esquina. Queríamos que se lo lleve. Porque la iglesia iba a su ritmo, a su manera. La gente tenía que sentarse donde él quería. Ni obedecía al pastor, porque él había fundado la iglesia. Y estaba enquistado ahí. Dios me llamó para ser portero. Y no lo movían de ahí. Y de pronto quedó arcaico, obsoleto al cambio, al escenario, y él no lo podía entender. Gloria a Dios que Dios finalmente escuchó nuestras oraciones y se lo llevó. Ahí debe estar de portero en alguna parte pensando que él decide quién entra y quién no. Entonces uno tiene que amar más al Dios que te asignó la tarea que a las tareas que te asigna Dios. Uno se enamora de la tarea y uno empieza a amar lo que hace para Dios. Es que Dios me encomendó esto y uno se enamora y Dios a veces te cambia la tarea y no cambia tu relación con Dios. Tu caminar con Dios sigue siendo igual. Lo que cambió es la tarea asignada. Dios te dice, ya no quiero que me sirvas de esa manera, porque la vida está en movimiento, porque todo está sujeto a cambio y porque el escenario de la vida es móvil. Entender esto te evita dolores de cabeza. Pero si te enamoras de la tarea, te cambian el escenario y ya no quieres vivir.
es que no sirvo, que soy un inútil, que me dijeron que soy vieja, me sacaron porque soy fea. Empiezan un montón de boberías que no resisten análisis, porque te aferraste a una tarea. David casi lo mata a un gigante y por sentido común, dicen los muchachos, los generales, matan a David, se nos termina la nación tal como la conocemos. Le dicen, no, David, quédate aquí, nos enseñas cómo batallar, las estrategias, nos haces dibujos, planos. ¿Para qué queremos? Eres una persona muy valiosa para hacer lo que siempre hiciste, y esto va para ti. Eres una persona muy valiosa para hacer lo mismo toda la vida. Hay momentos que el escenario cambia y tienes que adaptarte. No te jubiló el Señor, no te retiró el Señor, te cambió de asignación. Y en esa asignación nueva es como darte una app nueva, es como darte una aplicación nueva. En esa asignación nueva empiezas a cambiar cosas y a entender que Dios te está reubicando para que como padre espiritual impartas en otro. Recuerde que el Señor dice que los justos son como árbol plantado a corrientes de agua, Salmo 1:3, que da su fruto, oigan, en su tiempo, no siempre. El fruto lo da en su tiempo, el mandarino da mandarinas en su tiempo, ¿sí? La higuera da higos cuando es temporada de higos. Pero aclara el salmista, y su hoja no cae. Aquí vamos a separar frutos de hoja. Saúl no entendió que terminó su tiempo fructífero, pero que tenía que haber mantenido su hoja. Un árbol sin fruto está solo fuera de temporada. Un árbol sin hojas está seco. Y que no demos fruto no significa que nos tengamos que secar. A veces no es nuestro mejor tiempo, pero tenemos que entender que tenemos que seguir teniendo hojas, como pasa con jugadores de fútbol. Vaya deporte cruel, que para jugar al fútbol tiene que empezar mínimamente a los 16, 17 años en las inferiores. Para los 23, 24, la mayoría se le acaba la carrera a menos que sea una mega estrella. ¿Qué hace el jugador luego? Entrena, pone escuelas de fútbol, va de director técnico, ayuda, pertenece a un equipo técnico, entiende que ya no tiene frutos para que la gente lo vitoree cuando hace un gol, pero tiene hojas para que bajo su sombra puedan nacer frutos, aunque sea de otros árboles. Terminas produciendo a través de otras vidas. ¿Soy claro lo que trato de decir? Uno ministra, genera a través de otras vidas. Si yo hubiese terminado de evangelista mis días, no hubiese nunca impartido lo que he podido impartir estos 10 años. Entonces cuando viene alguien y me dice, Dante, yo aprendí tal cosa y aprendí tal otra y me animé a tantas cosas porque escuché aquel mensaje, siento que cuando yo me haya ido, mi fruto, aunque sea de otro árbol, estará surgiendo porque alguien fue impactado e inspirado, porque alguien recibió la misma impartición y ahora está generándolo. El llamado cambia. Los reflectores dejan de iluminarte, iluminan al otro. Y así como la multitud y el aplauso se desvanece, hay que comprender que el alejamiento de la multitud no significa el alejamiento de Dios. Los papeles cambian, los trajes cambian, el escenario está sobre ruedas, pero Dios sigue manteniéndose fiel. Dios dice, ahora te quiero usar desde otro lugar, te quiero usar desde otro punto de vista, como no había sido usado antes. Por eso es necesario los mentores, los padres espirituales, y entender cuándo termina tu temporada de hijo y empieza tu temporada de padre. Algunos en la infancia no tuvieron un papá del cual aprender y necesitan espiritualmente asignarse un padre. David fue alguien abandonado por sus hermanos, por su papá. La Biblia no lo dice de manera explícita, pero cuando Samuel va a ungir a los hijos, le dice, llama a todos tus hijos, y Isaí no llama al menor. Y cuando le dice, no falta alguien, dice, sí, como diciendo, no insistas, ese es el renacuajo, ese es el que cuida las ovejas. No le dice, claro, ¿cómo se me pasó? ¿Qué trauma va a tener? No, ese no. Me dijiste un rey para Israel, ¿qué te voy a traer a ese? Con esa actitud de no tener padre ni hermanos, David llega al palacio de Saúl y se aferra a Saúl, pero Saúl era el tipo equivocado, porque Saúl tipifica al típico líder
que es un tapón, un techo que no te deja crecer. Es el típico líder inseguro. Un líder inseguro tiene miedo que sepas más que él. Tiene miedo que aprendas más, que Dios te revele más. Un líder inseguro le dice a la gente: venga, que yo tengo la unción. Venga, porque otro no te puede orar. Un líder inseguro dice: yo soy el que da consejería acá, ninguno más, porque yo sé qué decir. La inseguridad no le deja delegar. Y en la vida es igual. Las compañías que crecen son las que delegan, las que saben impartir el ADN, los que hacen que el ADN, aunque el lote vaya creciendo, se mantenga, a pesar de que la compañía crece a pasos agigantados. Pero aquel que quiere ser patrón y empleado y hacer todo a la vez, su temporada cambia y un día se ve haciendo el ridículo, tratando de matar gigantes cuando ya no puede. Lo tenemos que entender hasta en la forma de vernos en la vida, la forma de vestirnos. Hay una edad en que ya no tienes el equipamiento que tenías antes. Alguno no entendió y el que entendió le explica en la casa. Mira así y dice: uy, eso no tienes equipo. No prepararse para eso es querer aferrarse. Ustedes vieron, por ejemplo, gente que se opera o que se hace cirugías. No tengo en especial nada en contra de los que se hacen cirugías, pero yo nunca he visto a una dama o a un hombre muy adulto operado y que yo dijera: ¡ah! Un chico de 20. No, es un viejo operado. Ya. Hoy estamos tristes. ¿Por qué le queda la cara de Tortuga Ninja? Porque no entendió que su temporada pasó. Y esto no significa no cuidarse, no arreglarse, no acicalarse. Pero es ridículo cuando alguien se aferra y quiere representar. Yo siempre soy coqueto y hago bromas con la edad, pero no puedo yo querer representar que tengo 20. Porque cuando uno se aferra a una temporada, toda la gente ve el ridículo, que ya no mata gigantes, menos uno, que se empeña en mantener las botas y no entender que Dios cambió el escenario, que cambió el llamado. Elías va por donde está Eliseo trabajando con bueyes, y acuérdense cuando le tira el manto que se hace una relación de pacto. Eliseo dice: tú vas a ser mi padre espiritual, me despido de mi familia y me voy contigo. Y empezó una relación de pacto entre los dos, de padre e hijo espiritual, y algo se despierta en Elías. Entonces yo voy a decirte esto que alguna vez comenté y lo volveré a repetir. Todos nosotros, comprobado científicamente, en nuestros genes, por años, pueden viajar determinados talentos o dones. O sea que nuestro ADN, mejor dicho, técnicamente, hablando correctamente, sería que en nuestro ADN viajan genes que heredamos de abuelos, de bisabuelos, de algún antepasado, y no se activan hasta no estar en el entorno y la atmósfera o con la persona correcta. Te lo voy a poner así. Mi abuelo materno, papá de mi mamá, al cual nunca conocí, era un artista, escultor, actor, dramaturgo. Y yo no lo conocí nunca, porque cuando yo nací, él ya estaba muerto, así que yo nada más conocía a la familia, a los abuelos de los Goebbels, que eran todos los borrachos, los que te morían de cirrosis. Al artista nunca lo conocí. Y un día, con un bloc de hojas, estando solo en casa, se me activó el gen de la creatividad y empecé a dibujar de modo que asombraba a aquellos que habían estudiado dibujo. Si bien es un don divino, mamá siempre decía: eso está en tus genes. Papá era así, un escultor, un dibujante, un artista. Y cuando empecé a actuar frente al espejo decía: me haces acordar al abuelo. Papá era así, vivía actuando, cantando. Viajó en mis genes, quedó allí y se activó cuando estuvo la atmósfera correcta. A veces una persona. Acá debe haber gente que tuvo parejas. No digas amén, pero que le vaya al que le quepa el poncho. El que le quepa el saco. Entonces tú dices: ¿cómo puede ser que con fulano o con fulana yo era frío, apático, no sentía nada? Y te convence: yo soy frío, fría, yo soy así. Si tengo que cumplir, cumplo una vez cada año bisiesto, pero nada más. Cambia de pareja porque enviudas, porque...
Y de pronto sale la leona de adentro. Y el otro no te cree. Epa, ¿qué pasó? No, me nació. Pero tú dices, ¿cómo? Claro, la persona no es qué, es con quién. La persona correcta despierta de pronto en ti cosas que antes no. La iglesia pasa lo mismo. Ibas a una iglesia y capaz que te dormía, el servicio no te terminaba más. Y ahora llegas a otra iglesia y dices, ¡ya terminó! ¿Qué cambió? El entorno, la gente, el escenario, los actores. Cuando cambia tu escenario, de pronto descubres genes que estaban allí sin activarse. Porque la palabra dice, la vida humana nace del hombre, Juan 3:6, mientras que la vida espiritual nace del espíritu. Entonces hay cosas que nacen cuando hay un ambiente de fe para activarse. Y hay padres espirituales que activan genes que estaban dormidos. Cuando llega un padre espiritual que activa genes, acá había gente que tenía la beta histriónica de ser artista. Y claro, se va a un entorno donde dice todos esos pecados, saca el Netflix, saca el otro, saca del mundo. Tú tienes un miedo y dices, no, me voy a estudiar teología o me voy a meter de veterinario porque nada más. Pero de pronto llegas donde hay un entorno, vamos a estudiar teatro y vamos a tomar las artes y si viene un artista, lo abrazamos. Tú dices, wow, y se encienden genes que estaban apagados. O que estaban dormidos, o adormecidos, o anestesiados. ¿Tiene sentido lo que trato de decir, sí o no? El entorno, un padre espiritual activa, como Elías activó en Eliseo. ¿Cómo se activa eso en ti? Bueno, Eliseo nos daba la pauta, él se puso a servir a Elías. Hay gente que quiere el manto, pero sin servir. Quiere los dones sin servir a quien tiene los dones. Nadie te podrá dar lo que no tiene. Y si Elías tiene lo que tú deseas, sírvelo, porque en algún momento se irá de tu vida y ese manto caerá. Yo siempre admiraba a los predicadores y trataba de servirlos. Cuando hablo de servir, no hablo de servilismo, de correr con el café atrás o de lustrarle los zapatos. Hablo de hacerle la vida más fácil, de decir, a ver, yo salgo a pelear con los gigantes, tú dime cómo. Hablo de sentarme a sus pies y aprender. Hablo de ser discípulo, de ser enseñable, moldeable. Y cuando uno se deja moldear y aprende y está sirviendo, ahí es cuando cae el manto. Contaba en el servicio pasado que hace poco fui a la Argentina.